Vamos a continuar, por una parte, sobre todo, aplicando lo que ya sabemos a un ejercicio práctico, y por otra parte, aprendiendo unas cuantas cosas más. Lo primero que os voy a decir es que a partir de aquí, el código se va a complicar. Es decir, no se va a hacer más complejo, pero se va a hacer más extenso. Entonces, lo primero que quiero con este proyecto es trabajar un poco el esquema del proyecto entero. Recordamos que cuando creamos este proyecto, creo que os comenté que creáramos un div. Es decir, creamos un body, creamos un div y dentro del div empezamos a crear todos los elementos. Por tanto, a este div le voy a poner id es igual a contenedor. Al div que hay específicamente solo a ese div que hay justo después del body, le voy a poner el id llamado contenedor. Y voy a usar ese contenedor para ahora hacer lo siguiente. Y ahora vais a ver cómo cambia de repente esta web. Mirad, ahora mismo es así. Pero ahora voy a decir que el body va a tener el background gray otra vez. Así que guardo y recargo y el fondo del body es ahora de color gris. Si a ese div le he dado un id llamado contenedor, es porque ahora, evidentemente, lo voy a llamar. Así que div id es igual a contenedor y por tanto, ahora hago lo siguiente. Voy a poner primero un width, una anchura. Le digo que el contenedor mide 800 píxeles. Segundo, le digo que va a tener el fondo blanco. En tercer lugar, le digo que va a tener un margen interior de 20 píxeles. Y por último, un pequeño truco. Para centrar ese div en la pantalla, le voy a decir que su margen va a ser automático. Con margin auto, lo que hago por tanto es centrar un objeto en automático. Le digo, quiero que tu margen izquierdo sea igual a tu margen derecho. Eso quiero que lo hagas automáticamente. Así que, simplemente, por poner esto en la pantalla, si ahora guardo y recargo y ahora os devuelvo el código, lo que tengo es esto. Es que tengo todo mi contenido metido dentro de un contenedor blanco. Si queréis un poco, para estilizarlo un poco mejor, voy a poner min height, una altura mínima de 600 píxeles. Voy a poner 800. Luego podrá crecer más de 800, pero la altura mínima siempre será de 800. Y una novedad en CSS3, que es un box shadow. Quiero que el contenedor arroje una pequeña sombrita. Es un truco que simula un poco de tridimensionalidad, la simula únicamente, que arroje una sombrita sobre el fondo. Entonces, le digo box shadow, 0 píxeles, 10 píxeles, 20 píxeles, RGBA 0,0,0,0.4, por ejemplo. ¿Qué es eso que acabo de escribir? El primer parámetro es cuánto se desplaza la sombra en horizontal. En este caso 0, no se desplaza nada. El segundo parámetro es cómo se desplaza la sombra en vertical. En este caso 10 píxeles. Se desplaza 10 hacia abajo. En tercer lugar, cuánto se difumina la sombra. Son 20 píxeles, es una sombra suave. Y en último lugar, el color de la sombra. El color 000 equivale al color negro y 0.4 equivale a una sombra al 40% de opacidad, o lo que es lo mismo, el 60% de transparencia. Así que si ahora guardo y recargo, comprobaréis cómo tengo una página de una altura mínima de 800 píxeles y que no sé si lo veis en los laterales, pero proyecta como una pequeña sombrita sobre el fondo.